Desarrollo embrional. ¿Qué es? Es el proceso por el cual el embrión se forma y se desarrolla. En los mamíferos, el término se refiere principalmente a las primeras etapas del desarrollo prenatal, mientras que los términos feto y desarrollo fetal describen etapas posteriores. El desarrollo embrionario se inicia con la fertilización del óvulo por un espermatozoide. Una vez fertilizado, el óvulo se conoce como cigoto, una sola célula diploide. El cigoto sufre varias divisiones mitóticas sin crecimiento significativo y diferenciación celular, lo que lleva al desarrollo de un embrión multicelular. Fertilización. Después de la ovulación, el ovocito secundario se lleva a la trompa de Falopio, donde se fusiona con un espermatozoide recibido durante la cópula. Por tanto, la fertilización es interna. Una característica inusual es que un espermatozoide completo ingresa al citoplasma del ovocito. Sin embargo, la cola de los espermatozoides se desintegra pronto. Los pronúcleos haploides masculino y femenino luego se fusionan para formar un núcleo cigoto-diploide. Cambios post-fertilización en el conejo. El desarrollo del conejo comienza como un cigoto diploide o un huevo. El embrión se desarrolla dentro de una parte especializada del oviducto llamada útero. El embrión establece un contacto íntimo con él y las crías nacen con vida, por lo que los mamíferos euterios son vivíparos. Estructura del huevo de conejo. El huevo de conejo tiene 0,1 milímetros de diámetro y es un euteto secundario. Cuando se desprende el folículo del ovario, está rodeado por una membrana secundaria estriada. La zona pelúcida, secretada por las células del folículo. Alrededor de la zona pelúcida hay algunas células foliculares que forman una corona radiada que pronto se disuelve. El huevo salecital, sin casi yema, el núcleo se encuentra en la mitad superior o hemisferio animal, pero la mitad inferior o hemisferio vegetal tiene algunas partículas de yema distribuidas uniformemente en el citoplasma. El óvulo se fecunda en la parte superior del oviducto e inmediatamente se somete a una segunda división de maduración para convertirse en un óvulo maduro. Dos cuerpos polares se encuentran dentro de la zona pelúcida cerca del polo animal. En los mamíferos, todo el espermatozoide penetra en el óvulo, pero la cola se degenera pronto. La enzima hialuronidasa presente en el semen provoca la penetración de los espermatozoides en el óvulo. El cigoto pasa por el conducto y está cubierto por una capa de albúmina densa. Luego viene el proceso de división. El clavaje es holoblástico pero desigual. El primer surco de hendidura es vertical y divide el cigoto completamente en dos blastómeros desiguales, uno más pequeño y más opaco que el otro. La segunda división también es vertical y forma un ángulo recto con la primera, de modo que el cigoto se divide en cuatro células desiguales llamadas blastómeros. La tercera división es horizontal y ligeramente por encima del ecuador. Después de esto las hendiduras son irregulares. Luego viene la mórula, que la incisión da como resultado la formación de una masa sólida o bola de células más o menos esférica llamada mórula. Una mórula completamente formada muestra una capa externa o superficie de células, el trofodermo o trofoblasto. La etapa mórula pasa por el oviducto para ingresar al útero, hace contacto con el útero de la madre y absorbe los alimentos líquidos. Blastocitos. El embrión se hincha rápidamente y el alimento líquido se acumula en una cavidad que separa una capa externa de células trofoblásticas más pequeñas de una masa celular interna sólida. El embrión ahora se llama blastocito, que parece una blástula pero no es comparable a ella. Las células del trofoblasto que se encuentran por encima de la masa celular interna se denominan células de Reuben. A medida que el blastocito crece, la masa celular interna se vuelve un engrosamiento en forma de protuberancia en un polo y se denomina protuberancia embrionaria porque todas las partes del embrión derivarán de ella. Las células del trofoblasto opuestas al botón embrionario forman pequeñas pilas de vellosidades trofoblásticas que penetran en las depresiones o criptas de la pared uterina. El blastocito se adhiere o se implanta en el útero de la madre. Las vellosidades absorben la comida del útero. Gastrulación. Algunas células se separan de la superficie inferior del botón embrionario. Estas células migran y forman la nueva capa de células, el endodermo. El blastocito tiene ahora dos capas celulares de grosor como una gástrula. Contiene un saco vitelino lleno de líquido que no contiene yema. El botón embrionario se agranda y se vuelve plano para formar un disco embrionario.
Pronto queda expuesta por la desintegración de las células de Rauber y por la disolución de la zona pelúcida y la albúmina. En el centro del disco embrionario, las células se acumulan para formar una línea primitiva. Los movimientos de las células del primitivo. Las rayas en ambos lados dan como resultado la separación de las células del mesodermo. Las células avanzan y la perilla primitiva forma una notocorda. La formación del mesodermo y notocorda es la misma que un polluelo. La racha primitiva se retira hacia la parte trasera. Después de renunciar a las células C, corda mesodermo y la notocorda y el mesodermo, las células restantes del disco embrionario forman ectodermo. Las células del ectodermo forman una placa neural y pliegues naturales que se convierten en un tubo neural. Entonces el embrión durante su desarrollo en el interior del oviducto aparece recubierto y protegido por una capa de mucina, descendiendo hacia el útero a las 6 o 7 días. Cuando el embrión baja del útero mide alrededor de 100 micras y su cuerpo está segmentado en dos, llamados somitas. A partir del 7º día se produce la placentación, lo que significa un cambio sustancial en el embrión que pasará a nutrirse de la madre. La unión del gazapo con la coneja es muy íntima, como corresponde a la placenta de tipo hemocorial.